Cuando se habla de hermanos, por ejemplo, se puede hablar de muchas formas de ser hermano. Hoy nosotros estamos hablando de dos hermanos muy peculiares, que son los hermanos Colombia y Venezuela. Ahora, en el caso de Colombia y Venezuela, es una hermandad verdaderamente radical, porque se trata no de gemelos, no de morochos, sino se trata de dos países que son siameses. Los siameses son esos dos hermanos que nacen pegados y tan pegados que depende la suerte de uno de la suerte del otro. Tienen el mismo sistema circulatorio, el mismo sistema digestivo, es decir, comparten todo. Bueno, esa es la realidad de Colombia y Venezuela. Y en el caso de Colombia y Venezuela, hemos pensado que la conversación que vamos a tener el día de hoy puede ser muy ilustrativa, trayendo a un invitado muy especial para que converse con nosotros, que es Pacho Santos. Ustedes saben que Pacho Santos no solamente fue vicepresidente de Colombia, estuvo secuestrado por el narcotráfico y la guerrilla. Hay un libro de García Márquez maravilloso sobre esto que se llama Noticias de un secuestro, que se los recomiendo que lo puedan leer. Es realmente un thriller real y periodístico. Pero Pacho Santos también ha sido embajador de Colombia en los Estados Unidos. Es una persona que ha estado alertando sobre los peligros de países como Irán, por ejemplo, en la región. Y es una persona también que tiene una tradición muy grande en defender los valores de Hispanoamérica, los valores nuestros como pertenecientes a Occidente. Y por eso a mí me pareció interesante hablar con este buen amigo que es Pacho Santos el día de hoy sobre estos tres temas que queremos traer a la mesa, traer a la discusión y que pueden servir para entender Venezuela. ¿Cuáles son esos temas? Bueno, las elecciones que vienen en Colombia ahora, que son elecciones presidenciales muy, pero muy importantes. El tema relacionado a lo que es la problemática de la guerrilla, del narcotráfico, del crimen organizado y de la violencia en definitiva que se vive entre Colombia y Venezuela. Y luego lo que es la influencia de lo que vive Colombia hoy en el futuro de los venezolanos. Así como Venezuela ha pesado mucho en cosas que han pasado en Colombia, hoy por hoy lo que pueda pasar en Colombia y lo que pueda pasar en Venezuela va a ser no solamente importante, va a ser determinante en el futuro de los dos países. Recordemos algo muy sencillo, que en Colombia hoy por hoy hay 3 millones de venezolanos. 3 millones de venezolanos que se han ido en los últimos años. Y hay todo un país que tiene una enorme dependencia y repercusión en lo que sea el futuro de Colombia relacionado con el futuro de Venezuela y el futuro de Venezuela relacionado con lo que será el futuro de Colombia. Entonces, el día de hoy, en esta conversación, en estas tres preguntas para el futuro de Venezuela, vamos a pasarlas por el filtro de lo que está pasando en Colombia a través de Pacho Santos y de lo que es el momento que vive Venezuela a partir del 3 de enero de este año 2026. Pacho, qué alegría tenerte acá de verdad en esta conversación, en estos tres temas para Venezuela. Y bueno, al mismo tiempo que estamos muy contentos de poder verte, por supuesto que estamos preocupados. Y ese es un primer tópico que quería tratar contigo, que es, tú has manifestado por todas partes que hay que prender las alarmas por la importancia histórica de esta elección que va a atravesar Colombia. Y me gustaría que nos explicaras a los venezolanos por qué es tan relevante lo que pueda pasar en Colombia en esta elección, ¿no? El futuro de Venezuela y el futuro de Colombia están así. O sea, no te quepa la menor duda, Totalmente. es uno solo. Y en ese sentido, lo que pasa en Venezuela afecta a Colombia y lo que pasa en Colombia afecta a Venezuela. Y más que nunca hoy en día. Mira todo lo que hizo Chávez y Maduro en Colombia. Financiaron a Petro, financiaron a Cepeda, financiaron a las FARC, mantuvieron a las FARC, mantuvieron al ELN, tienen el cartel del Golfo allá. Mejor dicho, Venezuela en los últimos 27 años se convirtió en el epicentro de la criminalidad colombiana.
fue parte con la permisividad total del Estado, con la aceptación del Estado, con la complicidad del Estado, pero además de eso como instrumento del Estado, Sí, que claro. finalmente se convirtió en régimen criminal. Entonces, yo me acuerdo cuando yo era vicepresidente que fuimos por uno de los, muchas veces hicimos operaciones en Venezuela para traer líderes de la guerrilla. Ustedes, Ujú, la mitad de los líderes no supieron ustedes porque eran líderes de medio rango, etcétera. claro. Supieron del canciller de las FARC, pero se hicieron operaciones porque allá vivían tranquilos. Como hasta hace poco vivía tranquilo el señor Antonio García, líder del ELN, allá en Caracas. Yo creo que ya no está tan tranquilo. Claro. Como vivía tan tranquilo Pablito, el líder del Frente Noroccidental, el más violento y el más brutal del ELN, vivía tranquilo en Caracas. Entonces, eh, ese elemento sumado a lo que Colombia fue y ha sido, así como pasaba eso en nuestro gobierno, el intercambio comercial entre Venezuela y Colombia en el año 2006 llegó a ser más de 8.000 millones de dólares. O sea, era un tema económico así. Entonces, nuestro futuro está ligado. Y no me cabe la menor duda que si ahora hay un cambio de gobierno, que creo que lo puede haber, por primera vez tengo algo de esperanza en Colombia, y no queda Cepeda, el proceso de transformación de Venezuela se va a acelerar, porque Trump va a tener un aliado absoluto en Colombia, no un aliado falso, no un aliado hipócrita como lo es Chávez hoy en día, que no es aliado tampoco. Yo creo que Trump lo tiene claro, no es aliado, es enemigo. Y una pregunta, pero ¿sí crees que Colombia pueda cometer un error que es seguir en la línea de Petro que ha sido impresentable para la democracia, para la región, y Colombia no haya aprendido la lección de lo que ha costado como ejemplo Colombia para todos nosotros? Si no Esa lo aprendimos, posibilidad cabe. pero Julio, si no lo aprendimos eligiendo a Petro, con 3 millones de venezolanos y todos diciéndoles, por Dios, mire, vamos para allá. Y la verdad es que vamos para allá, porque es que Petro, Chávez, Correa, Kirchner, Evo, todos ellos tienen digamos, una característica común, y es que utilizan la democracia para deteriorarla y para acabarla y para crear un sistema autoritario. ¿Por qué crees que Petro habla de constituyente? Claro, Chávez tuvo constituyente, Evo tuvo constituyente, Correa tuvo constituyente. Así es como ellos se quieren totalmente. quedar. Así destruyen el Estado de Derecho. Claro, Y de esa no nos hemos salvado. Yo creo que Petro todavía quiere una constituyente y cree que con una constituyente y con él como parte de ella va a poder acabar con la separación de poderes. Y esa es la siguiente pelea. Pero por ahora la pelea más importante es que Cepeda no llegue y que podamos reconstruir todo el daño que él hizo y todo el daño fiscal, todo el daño moral, todo el daño en seguridad. Pero no nos digamos mentiras. Esa izquierda populista tiene una narrativa exitosa. Y esa izquierda populista sabe cómo utilizar la democracia para destruirla. Y esa izquierda populista sabe cómo utilizar los recursos de la democracia y los recursos económicos de todo un país para generar una dependencia en un sector importante de la población que le permite mantenerse en el poder. Así lo hizo Kirchner. Acuérdate que en la última elección, en la elección de Milei, el señor, el presidente que era se gastó 1 punto del PIB en subsidios sí, para que quedara masa y no fue posible. ¿Y por qué? Porque los argentinos ya decían, esto es insostenible. Ya 20 años de venga yo le doy, venga yo le doy, venga yo le doy y ya y la gente cada vez más pobre, más pobre, más pobre. Entonces por eso no le funcionó. Hoy en Colombia todavía funciona. En el momento en el que se acabe la plata, que es mucho más rápido que en Argentina o que en Venezuela, en ese momento, el señor que vive de su pensión de 2 millones de pesos, que son $500, eso le va a acabar comprando la mitad, la tercera parte, la décima parte de lo que compra hoy en día. Entonces va a morirse de hambre. El estudiante, ay, qué maravilla, mire el subsidio. Pues ese subsidio, como pasó con ustedes. Ustedes en Venezuela lo vivieron. ¿Cuánto gana un claro, profesor hoy en Venezuela? $3, $4, $5 al mes. Y totalmente.
No, y uno ve a los profesores, el otro día vi una profesora de FECODE diciendo, Petro nos acabó el sistema de salud, qué horror, ¿de qué dijeron? Y lo va a apoyar en las siguientes elecciones. Pues claro que sí, ¿no ve que es que los ricos son el problema? O sea, Increíble, increíble, eh, esa es la narrativa que tenemos que derrotar. Ellos se claro. encargan de derrotarla con todo lo que hacen para destruir una economía, pero por ahora nosotros tenemos esa, esa gran disyuntiva donde creo que las elecciones del domingo pasado abren una esperanza de que podamos derrotar a Cepeda. Yo era muy pesimista, hoy no lo soy tanto. Sí, yo te veo optimista, pero no triunfalista, digamos. No, 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 no. Ves aires a favor, pero todavía sin pensar que se ha hecho la faena, ¿no? No, 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 no. Yo me voy a meter de cabeza en Bogotá porque en Bogotá es donde se decide la elección. Y necesitamos entrar a Bogotá y mostrarle a la gente el riesgo y lo que le va a pasar y llegarle a todos. Bogotá es el único, es la ciudad con la mayor cantidad de empleo formal, que fue el que se benefició con la subida de salario, que lo hizo a propósito. Claro, A claro. esa población hay que llegarle a decirle, mire, no se crea ese cuento, es esa subida de salario. Después pasa esto y esto, o sea, plantearle exactamente cuál es el camino para que lo entienda. Se convierte en Entonces, inflación después. obvio, obvio. Entonces, es un proceso pedagógico, es un proceso narrativo, es un proceso súper complejo porque pues hay desgaste de lo que viene de antes. Ellos tienen claro la narrativa de Uribe, Paraco, asesino, como si todos fueran, ya Petro empezó a decir que todos los antioqueños eran paracos, asesinos, expoliadores, o sea, ya los vuelve nazis, que eso es lo que ellos saben hacer, porque ellos viven de esa polarización. Entonces, pues, y creen que si polarizan Antioquia, otros departamentos van a decir, sí, 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 yo creo que ya están, eso es un error, pero cierto es que estamos en una batalla por el futuro de Colombia y el futuro de la democracia, porque sí está en Totalmente. riesgo. Si Cepeda gana, yo creo que no tenemos democracia en Colombia y la vamos a perder. Y yo le añado el otro punto que quería que conversáramos, Pacho, que es que tradicionalmente entre Venezuela y Colombia hay como una especie de tercer poder, tercer país, tercer estado, que es el estado de la guerrilla, del narcotráfico, del crimen organizado, que siendo lamentablemente objetivos ha crecido, porque ha tenido toda la protección que tú bien mencionabas desde Venezuela. Eh, ¿Tú piensas que ese problema que está ahí como anquilosado, como una metástasis, eh, tenemos fuerza Colombia y Venezuela para derrotar a ese tercer país que está comiéndose las entrañas de la economía, de la sociedad, de las instituciones y de la democracia también? No la tenemos, pero creo que el escenario internacional cambió. Cuando Trump tomó la decisión de política de seguridad nacional, de decir, ¿sabe qué? Vamos a tener un mundo de vecindarios y el vecindario de América es el que yo voy a cuidar. Europa cuide usted África, Asia ustedes tienen que cuidar el suyo y no sé qué tan, yo les ayudo, pero el mío es América. Toma otra decisión importantísima y creo que eso va a trascender esta administración y es el narcotráfico y la criminalidad organizada es la gran amenaza a la seguridad nacional. Y empieza la operación de Venezuela, que es muy importante que termina con la extracción de Maduro, porque la extracción de Maduro es un golpe a la criminalidad, punto. O sea, no nos digamos mentiras. Hacen operaciones en el Pacífico colombiano, hacen operaciones en el Pacífico ecuatoriano, hacen operaciones en Ecuador, o sea, están empezando a armar toda una, digamos, todo un mecanismo donde Estados Unidos junto con otros países empiezan a organizar una política mucho más agresiva, mucho más regional. Y creo que ese es un cambio sustancial que cuando haya un gobierno que apoye la lucha contra el narcotráfico, que el de Petro no lo es, Petro es cómplice y socio de los narcotraficantes, no te quepa la menor duda, es socio. Los señores del cartel del Golfo están en Qatar, que es que en paz total, pero están en un chantaje donde Petro les dice, ustedes pueden vivir en Qatar tranquilos, en esta paz total, mientras me apoyen las elecciones. O sea, ahí hay una implicación similar, muy similar, obviamente con unas formas distintas, pero el fondo es igual, de lo que Maduro tenía con el cartel de los soles. Lo que Maduro tenía como un elemento fundamental de su política, Petro la tiene disfrazada de una cosa que se llama paz total. Sí, claro. Y entonces, cuando venga un gobierno distinto, creo que ahí van a pasar cosas muy importantes, entre otras, porque al ser un problema de seguridad nacional para Estados Unidos, eso se trata de una manera distinta. Antes era el problema de las drogas, hoy es el problema de la seguridad nacional de la criminalidad organizada. Quien está manejando hoy la lucha contra las drogas
en Estados Unidos ya no es la DEA, es el Comando Sur. O sea, Claro, hay una diferencia otro absoluta paradigma. sí, y dicen, ahora sí es una guerra, y creo que eso es un momento muy interesante, muy importante, donde vamos a tener que cooperar todos. Lo que pasó en Estados Unidos, en Miami, hace una semana o 2 semanas, un fin de semana, donde hubo la reunión del presidente Trump con 12 presidentes de América Latina y les dijo, vamos a Sí, firmar una cosa para hacer un acuerdo de lucha contra las drogas, pues obviamente muchos no pudieron porque eso necesita aprobación del Congreso, o sea, necesita toda una cantidad de pasos, pero yo sí creo que vamos en ese camino donde por primera vez los países se van a unir para luchar contra la droga. Y no venga yo y, hago acá y entonces pasa a Ecuador, venga yo hago en Ecuador y venga se pasa a Bolivia, yo hago en Bolivia y venga se pasa a Venezuela. No, venga, lo tratamos como un problema regional, primero, ¿qué es? Segundo, que crece y, y que no solo es Colombia, Venezuela, es Ecuador también, Ecuador está hasta aquí. México, perdóname, México es una, la mitad de México es una, es es un casi un estado narcoestado. fallido, es la verdad. Es un narcoestado. Tú vas a Honduras, tú vas a Guatemala, en Costa Rica, que no pasaba nunca nada, ya hay sicariato, están pasando cosas que dicen, ¿qué nos Claro. está pasando? O sea, es un problema regional de desestabilización tan grande que van a necesitar políticas regionales de largo plazo y con digamos, sofisticación que Estados Unidos puede ayudarnos a tener, pero con voluntad política que se va a necesitar de nuestros países. Pero yo le añadiría a eso, Pacho, que tú también has sido una persona siempre preocupada, cuando nadie lo hacía, de prender las alarmas de la penetración iraní, rusa y de otros factores como Cuba en diferentes partes de la región. ¿Tú crees que eso está comenzando a purgarse con ocasión de lo venezolano o ellos van a buscar otras puertas para entrar y desestabilizar la región? No, perdón, pero Rusia nunca, o sea, Rusia va a seguir desestabilizando siempre. Y les cuesta poco, trabajar poco. Utilizan todo el tema de redes sociales, utilizan su aparato de inteligencia que es sofisticado, a un bajísimo costo para financiar con poquísimo dinero organizaciones irregulares, revueltas sociales, etcétera. Entonces Rusia obviamente ya está más, digamos, está un poco neutralizado porque tiene el foco en Ucrania, pero para ellos es absolutamente fundamental generar disrupción en América Latina. Punto. Claro, ¿Por qué? Porque su enemigo es Estados Unidos. En el momento que eso cambie, sí vamos a ver una transformación de esa política casi que de Estado que tiene eh, Rusia, inclusive desde la época de la Unión Soviética, con el Comintern y con de ser un elemento de desestabilización de la región. Irán, obviamente, está en un momento complicadísimo, pero ojo, Hezbollah sigue metido en América Latina. claro. Hezbollah está en el negocio del narcotráfico. En Colombia sigue con el negocio del narcotráfico, que todavía no sé qué ha pasado con Hezbollah en Venezuela, pero Hezbollah está metido en la minería ilegal en Colombia, en Perú, en Venezuela, en Brasil, en Ecuador, En Bolivia también. en Bolivia Bolivia, o es sea, muy están, fuerte. y en la triple frontera tienen un escenario de lavado que les funciona muy bien, porque entre otros para Hezbollah, esa es su fuente de financiación. Cada peso que sacan de la ilegalidad en Colombia la meten en su aparato armado en el Líbano. Entonces, para ellos el tema de América Latina es fundamental porque hace parte de su supervivencia como organización terrorista y organización armada. Entonces, no lo van a dejar. Claro. Porque si lo dejan, pierden una fuente gigantesca de financiación. Mira, cuando yo era embajador, yo fui donde el embajador de Israel le dije, por Dios, embajador, miren lo que está haciendo Hezbollah aquí, aquí, aquí. Esa plata está yendo a Hamas, esa plata está yendo, por Dios. Me dijo, no, no, no. Vino lo de Hamas, 7 de octubre. Ahora sí está Israel entendiendo y está empezando a mirar todo el tema de Hezbollah en América Latina por primera vez. Claro, claro. Eh, Pero sí, y lo de China está cambiando porque obviamente hay una nueva alineación geoestratégica. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene que empezar a hacer las cosas que se necesitan para equilibrar una política muy agresiva de China, muy exitosa de China, muy imperial de China, y Estados Unidos tiene que entrar a competir, cosa que pues por ahora no lo está haciendo ni con ofertas, ni con propuestas, ni con inversión extranjera. Y creo que
hace falta ese elemento a la nueva Esa gasolina. acomodación, sí. Sí, sin duda. Bueno, yo quisiera para terminar esta conversación, Pacho, que te la agradezco mucho, pensar un poco a futuro y en positivo. O sea, Venezuela obviamente está en este cambio que apenas lleva 50 días, un poco más, de la sacada de Maduro del poder, pero es un país que hay que reconstruirlo materialmente, hay que reconstruirlo económicamente, hay que reconstruirlo incluso moralmente, y soy de los que piensa que Colombia va a jugar un papel estelar en eso. ¿Cómo imaginas tú a futuro cuando ya tengamos, Dios quiera, unas elecciones muy pronto, un nuevo gobierno, Dios quiera, con María Corina y con todo lo que ha sido la oposición democrática? ¿Cómo va a ser ese papel de Colombia en la reconstrucción de Venezuela a futuro? Pues mira, yo no solo Colombia, porque Colombia va a ser fundamental y un montón de gente de Colombia está mirando ahorita a Venezuela y decir, yo quiero invertir. O sea, mucho colombiano está viendo con posibilidades el futuro de Venezuela diciendo, ahí hay muchos negocios y riqueza que podemos hacer y podemos hacer conjuntamente. Entonces, Colombia es fundamental. Pero yo estoy viendo un poco más allá. Es que lo que nos pasó no nos puede volver a pasar. Y es que a mí me encantaría que empezáramos a andar un camino distinto en la región y dar ejemplo. Una Venezuela democrática, un Ecuador democrático con Novoa que vivieron lo de esto, una Colombia democrática que vivió lo de Petro y una Perú democrática que vivió lo de Castillo. Deberíamos revivir el pacto andino, inclusive puede meterse Bolivia, pero con condiciones clarísimas de que usted tiene que defender la democracia o si no, no está ahí. Y las Sí, con ventajas cláusulas de que, democráticas. claro, cláusulas democráticas que inclusive permitan acciones en caso de que un país empiece a tomar esas determinaciones contra la democracia. Un poco lo que debería haber sido la Carta Democrática, que no era solo una carta de decir, ay, yo acepto la democracia, sino, venga, si Claro. usted no está acá, hay medidas, hay sanciones y hay acciones. Pero No, tienes además, toda la razón. El pero, pacto pero andino además, no tenía nada de eso, la comunidad andina no tenía cláusulas democráticas como la trató de tener Mercosur, que nunca la aplicó, pero es un muy buen punto el que dice. y ahí podemos todos hacer parte de una nueva comunidad. Que yo soy un empresario venezolano, venga, invierto en Perú, venga, invierto en Lima, venga, invierto en Quito, venga, invierto en Colombia, que yo soy un Además que son empresario. economías que se complementan. Absolutamente, Hay una absolutamente. sinergia grandísima. Mire, absolutamente. Entonces, yo sí creo que hay que mirar ese mecanismo regional como una posibilidad gigante de desarrollo que nos da mucho más fuerza política, con movimientos, digamos, absolutamente tranquilos de trabajadores, hecho, que tú puedas trabajar en Lima o en Caracas o en Bogotá o en Quito sin problema alguno. Eres un médico, puedes estar en los cuatro países. O sea, una cosa que te permita generar lo que los cuatro juntos pueden tener. Y creo que Claro, claro. ahí hay una posibilidad inmensa y deberíamos pensar es en eso. Claro, primero Es un buen Venezuela. punto. Entonces, claro que primero es Venezuela y sacarlo y empezar a trabajar. Ay, pero no nos quedemos ahí. No permitamos que nos vuelva a pasar lo que le pasó a Ecuador, que te repito, es que Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela lo vivieron. Vamos a Y crear en, una nueva comunidad andina con cláusulas democráticas muy serias que permitan inclusive acciones de intervención si un país toma la decisión de no hacer eso. O sea, una cosa que sea agresiva. Yo sé bueno, que estoy soñando con el Hasta África deseo. lo tiene. Hasta África tiene esos mecanismos duros cuando está en peligro la libertad y lo han aplicado en algunas Pues, situaciones. pues deberíamos aprender de ellos, pero lo cierto es que creo que viene una posibilidad muy grande y tenemos que mirarla en su dimensión, sin perder el foco ahorita que es recuperar Venezuela. Punto. Claro. Y en Y sin per- ese tercer punto a futuro de Colombia y Venezuela y todos los países andinos, como tú bien dices, trabajando juntos, la sociedad colombiana, la opinión pública colombiana, Pacho, comienza a hablar sobre si esos 3 millones de venezolanos que hemos estado en Colombia y que lo agradecemos de corazón, son gente que llegó para quedarse mucho o va a haber de alguna manera facilidad para que vuelvan. Es decir, ¿eso es un debate que hay en Colombia o por ahora eso es un tema que no se ve con interés? Porque somos 3 millones de venezolanos allí que nos han recibido, nos han cuidado y entendemos que ha sido un peso fuerte, como cualquier familia que recibe de repente a 40 primos que llegan a quedarse en la casa, ¿no? eh, yo creo que ya eso se absorbió. Yo creo que muchos de todas maneras quieren regresar. El otro día vi una encuesta, creo que el 70% quieren regresar.
pero quieren regresar a un país normal, no un país que los expulsa con el hambre y con la persecución y con la represión. Y yo creo que fácilmente el 60-70% va a volver. Pero creo que el modelo de cómo lo recibimos, cómo integramos y todo lo que puede ser esa bonanza es un ejemplo. Es un ejemplo que hay que reconocerle al presidente Duque. En eso yo tengo muchas diferencias con el presidente Duque en muchos temas, el de narcotráfico, el número uno, pero manejó esa crisis con una vocación democrática, con una seriedad y con, yo creo que ese es un ejemplo. Pero si queremos hablar en verdad de qué podemos hacer estos tres países que tienen un cordón umbilical, estos cuatro países, hombre, revivamos esa comunidad andina en serio. Revivamos Claro. esa comunidad andina en serio. Vamos a acabar todas las... Vamos a crear todo un marco democrático, un marco político y un marco económico que nos vuelva uno solo, de verdad. Y dejar esas pendejadas que tenemos hoy en día de que, ay, no, yo no De soy las así, yo... divisiones, la eh, politiquería, es verdad. Exactamente, pero yo sí creo que esos 3 millones de venezolanos nos enseñaron mucho como democracia, como país, y nos dejan mucho. O sea, eh, en algunas partes de Bogotá, por ejemplo, tú ya el acento ha cambiado. Es muy probable. Impresionante. Es Claro, ha que cambiado. Pero yo no siento resistencia. La criminalidad, hay un poco y hay un elemento de criminalidad que la gente trata de perfilar mucho más de lo que es, y eso es pues un error, pero es entendible. Pero es solo un pedacito de esa gran migración que hoy le sirve tanto a Colombia. no, muchas gracias, Pacho, y quiero de verdad de nuevo agradecerte por tu tiempo y por esta conversación. Y confío que esa visión de futuro que tienes, que me parece acertada, ojalá que podamos muy pronto verla en acción para toda la región. De verdad que gracias por tu tiempo y nos vemos pronto. Muchas gracias. Bueno, como hemos visto, Colombia de alguna manera pasa o ha pasado por temas similares a los de Venezuela. Es decir, en Colombia antes decían, es imposible que Venezuela tenga influencia en Colombia porque somos distintos. Y llegó un personaje como Petro. Y hoy por hoy hay voces que dicen como que sí es posible que cosas como Venezuela, del madurismo, por ejemplo, del chavismo, pasen en Colombia, porque hoy por hoy sigue habiendo una fuerza de ese movimiento antidemocrático, disruptivo, destructivo, que representa Petro y que representa todo lo que ha acompañado ese programa de violencia en Colombia. Por eso yo creo que es importante que nos fijemos bien en lo que ha sido esta conversación con Pacho Santo, en que cualquier país puede ser víctima de la destrucción de la democracia. Y en el caso colombiano está atado, como decíamos al principio, a ser un país que es hermano siamés de Venezuela. Están pegados los dos, no hay manera de separarlo. Pero estos dos hermanos siameses que están pegados y que comparten el mismo sistema circulatorio, el mismo sistema digestivo, el mismo sistema respiratorio, tienen al mismo tiempo varios enemigos comunes que si no se resuelven, el germen o la semilla de esos problemas van a seguir explotando en el futuro. ¿Cuáles son? Todo lo que ha significado en el caso venezolano del problema droga, el problema narcotráfico, el problema crimen organizado, que ya está completamente unido al tema de la guerrilla o lo que son los movimientos guerrilleros o exguerrilleros como los ex-FARC. Es un enemigo común que es el enemigo de la violencia que está entre los dos países y que sigue totalmente vivo y coleando entre los dos países. El problema relacionado con lo que es en este momento grupos que tienen incluso la capacidad de desviar el voto en las elecciones. Los veíamos ahora en las consultas, como en las zonas de conflicto obligaron por las malas a la población para votar a favor de las fórmulas de Petro o las fórmulas que están dentro del cuadrante de Petro. Es decir, destrucción democrática a la lucha armada y violenta en contra del ciudadano. Por lo tanto, ahí hay un problema fundamental que tenemos que entender al futuro. Segundo tema, el tema de la migración. En Colombia hay 3 millones de venezolanos. 3 millones de venezolanos que ojalá puedan tener la oportunidad de volver a su país para trabajar, reconstruir
y lograr que todo lo que aprendieron en este purgatorio que se ha vivido se pueda llevar a Venezuela y que de alguna manera sirva para el crecimiento de Colombia, pero también el crecimiento de Venezuela. Porque la capacidad que tiene hoy Colombia al lado de Venezuela de ser un proveedor de todo lo que significa el crecimiento económico, inversiones, infraestructura, alimentos, por ejemplo, que es tan fuerte Colombia, servicios y todo lo que es el impulso de una economía moderna, pujante, abierta, puede ser un factor fundamental. Pero eso pasa por vencer a fuerzas que son violentas, que son ilegales y que al mismo tiempo son antidemocráticas, que hoy por hoy están buscando destruir a Colombia y seguir destruyendo a Venezuela. Ese es un factor que a mí me parece fundamental y que lo vimos hoy en esta conversación con Pacho Santos. Y luego tendría un tercer tema, que es el tema del peligro que tiene real Colombia. Colombia ha tomado un camino que están tomando de alguna manera otros países, donde la política se ha convertido en un proceso de autodestrucción, de polarización, de ruptura, de fractura, y eso al final lleva a que la gente se canse de la política y que al final las propuestas más radicales o más extremas, como es el caso de lo que ha sido el proceso de Petro, terminen ganando o que surjan personajes de la antipolítica que vienen a presentarse como personajes nuevos, pero al final tienen todos los problemas o todos los vicios o todos los peligros de quienes quieren una visión a veces dictatorial, personalista o totalitaria de la democracia. Entonces, esos son los peligros que tiene hoy Colombia, pero lo interesante es que hasta hace poco la gente en Colombia no los veía. La gente decía, lo que pasó en Venezuela nunca va a pasar en Colombia. Y hoy la gente más bien está muy preocupada porque la historia comienza a repetirse con Petro y ojalá que no se repita en estas elecciones presidenciales. Pero lo cierto es lo siguiente, vamos a un cambio en Colombia, estamos en un cambio en Venezuela. El hecho de ver a los dos países remando, luchando y haciendo toda la fuerza para convertirse ahora en dos países potencia que logren trabajar juntos y sin ningún tipo de rivalidad es una de las lecciones más importantes que sacamos en esta hora de Venezuela para tenerla hacia el futuro y producto de esta conversación que tuvimos el día de hoy con Pacho Santos.